Hola. Muy buenas tardes. Sean todos y todas bienvenidas a esta mesa muy esperada por muchos de nosotros. La presentación de Ella entró por la ventana, de nuestro querido maestro, amigo Elmer Mendoza, y están en la mesa también Eduardo Antonio Parra. Entonces, nos da mucho gusto que nos acompañen esta tarde lluviosa, de todos los 10 días que ha llovido aquí, en el marco de las jornadas de novela negra. Yo escribí un texto porque es como para mí imposible no escribir cuando leo a Elmer, pero no lo voy a leer todo, o sea, nada más te voy a contar que esta semana hubo una charla con Martín Solares, se conectó a la Facultad de Letras y les estaba contando a los chicos pues un poco su periplo como editor y en Tusquets y etcétera, y les contó cómo entre toda esta pues mar de literatura que llegaba y todo, apareció por primera vez esta novela que se publica en 1999, Un asesino solitario. Y cómo a partir de ese momento, esta novela que no es que era el primer trabajo de Elmer, Elmer venía con una dinámica de escritura previa a esta novela, con cuento y con crónica, pero bueno, como es un parteagua, Un asesino solitario en 1999, y algo de lo que se mencionaba en la charla era el tema de la extrañeza, de cuando un texto resalta porque es original, porque es extraño, porque algo hace que te obliga a seguir leyéndolo y hasta terminarlo. Y esto tiene que ver con un precepto que Harold Bloom nos habló sobre el canon, de que pues, una obra es canónica cuando es extraña, cuando es rara, ¿no? Una escritura disonante que resalta. Y creo que Elmer Mendoza, todos sus libros, en su forma, en su manera, son raros. Entonces, esta primera novela de Un asesino solitario que desconcierta y que fascina hoy y en 1999, por ese ritmo desquiciado de sus voces, por escenarios en una ciudad que muy pocos habíamos pisado, con unos personajes que los veías mover y escucharse entrando y saliendo de un renglón de una página. Y pues ahora leyendo, Ella entró por la ventana y yo soy lectora de él, me gusta muchísimo su literatura, me gusta la saga, la sigo. Yo no tengo idea cómo le hace Elmer para concentrar en su mente a tanta gente, hacerlos hablar sin que se tropiecen entre ellos. ¿Cómo le hace para tener el control, Dios y patrón de esa banda que habita en él? Y luego, ¿cómo le hace para que no le dé migraña? Me lo imagino escribiendo en un estado de hiperconcentración y mientras el zurdo habla con Gris y el Gori o Ricardo Favela y la pelirroja se echan esos increíbles tete-a-tete cachondos, la cabeza de Elmer comienza a crecer y a inflarse como un globo terráqueo que transparenta el universo de ese Culiacán que solo existe entre las páginas de su creador. El detective Edgar Mendieta, el zurdo, nace con balas de plata, pero la verdad yo ignoro si en cuentos anteriores o en sueños ya existía. Lo que sí sabemos es que fue gracias a una conversación con el escritor español Arturo Pérez Reverte y con Javier Velasco, con los que coincidió, y ahí Elmer decide crear una saga de 6 novelas, saga que se cumple con la entrega de Ella entró por la ventana y que, de acuerdo con unas entrevistas que estuve buscando en internet, ahí dijiste que no, ¿o sí? Que no se acaba. Tú dijiste que no, que la vas a extender a una 7ª. Las investigaciones sirven. ¿Verdad? A ver, está la otra. Entonces, bueno, yo creo, ¿no? Y aquí es algo que me gustaría, no sé, dejar abierto para también discutirlo con Eduardo Antonio Parra, acerca de, pues no sé, del tema de la canonicidad. Hay unos conceptos posteriores a los de Harold Bloom, no me quiero poner en plan académica, pero bueno, hay un israelí crítico que habla, por ejemplo, del papel de la literatura, pero para construir culturas nacionales. Y entonces
Es muy interesante Ibn Zohar lo que propone, porque propone modelos culturales dinámicos y una canonicidad dinámica también, cuando las obras proporcionan pautas para la creación de otros textos, ¿no? Cómo el contexto sociocultural de un país como el nuestro, por ejemplo, una macrozona simbólica que simplificamos erróneamente como el norte, ocurre y se metaforiza en la literatura y no al revés. Entonces, la obra de Elmer Mendoza abreva de esa canonicidad dinámica, por ejemplo, de el fraseo y puntuación rebelde de José Saramago, de la ausencia del guión de diálogo de Cormac McCarthy, el libre fluir de conciencia de Virginia Woolf y James Joyce, la compulsión discursiva poética de Fernando del Paso y las elipsis y silencios de Juan Rulfo, pero también del compás y cadencia de los acentos culichis, el ritmo zarandeado de los pescados y corridos y las variopintas oralidades que solo un cazador de tonos como él logra transmigrar a la página. Y lo voy a citar. Un día descubrí, no sé cómo, que mezclar la norma estándar con la callejera me salía del corazón. Podía volcar mis sentimientos más puros utilizando esa mezcla estilística. Además, me produce ese placer profundo de ser escritor, de crear una atmósfera que tiene vida y que puedes ligar con otras para crear una novela. Yo intento hacer textos normales, pero siempre pasa algo que me lleva a decir, aquí falta algo, y termino por caer en la tentación. Fin de cita. Y qué bueno, maestro Elmer, que haces textos raros y no normales. El canon se retuerce para trenzar en sus siglos de tradición a las narrativas latinoamericanas. Tu obra ya es canónica, dinámica, porque abrió las puertas y ventanas a las posibilidades creativas desde las nuevas oralidades para darnos instantes de belleza literaria, que me encantaría leer, pero no quiero quitarle tiempo. Y es punta de lanza para pensar nuestro presente mexicano, tantas veces caótico e inacible, complejo y opaco. Es un maestro para los que escribimos y es un autor referente para la crítica. Y para sus lectores, Elmer es el papá del zurdo Mendieta y Gris Toledo, el escritor que los hace viajar, comer, reír, picarse e intrigarse con cada libro. De Ella entró por la ventana, solo les voy a decir que para mí ya es la favorita. Muchas gracias, muchas felicidades. Buenas tardes, es un gusto estar aquí en Jalapa y es un gusto estar aquí con los amigos. Hacía rato que no nos reuníamos todos en persona, entonces es una fiestezota y hay que celebrarla y hay que disfrutarla. Ahorita que Magali mencionó a Martín Solares, en aquellas épocas, por ahí el 97, 98, Martín iba también muy seguido a Monterrey, donde residía este servidor. Y me acuerdo que me preguntó una vez, dice, oye, ¿has leído a un escritor de Culiacán que se llama Elmer Mendoza? Le digo, no, no lo conozco, la verdad. Dice, tienes que empezar a leerlo. Le dije, pues deja ver qué consigo. Antes de que consiguiera yo ninguno de los libros, se publicó Un asesino solitario. Perdón, Magali, creo que fue en el 98, no en 99. ¿Fue en 99? Ok. A principios o algo así. Sí. Y Martín me pidió que presentara yo la novela en Monterrey. Es cierto, fue un descubrimiento, fue un shock, pero sobre todo por el lenguaje. O sea, a mí lo que primero me impactó de Elmer Mendoza, más que las historias, aunque la historia era bastante buena, era el uso del lenguaje, ya lo decía Magali. Nunca había leído yo algo que fuera tan ubicado en una ciudad. Toda la novela estaba escrita en Culichi, ¿no? Y eso me maravillaba. Cuando presenté la novela, pues este señor ni me caía bien ni me caía mal, ¿no? O sea, era un escritor más que llegaba y además me veía feo. Sí,
Entonces, me acuerdo que además ni siquiera tuvimos casi tiempo de convivir esa vez en Monterrey porque se acabó la presentación, se lo llevaron a cenar, no me invitaron, no sé a dónde, y el otro bien quejoso, ¿no? No, pero no sé qué pasó porque no me acuerdo, creo que no convivimos mucho. Alcancé a darle mi libro, que era mi primer libro también. Bueno, el de Elmer no era el primero, era la primera novela. Y nos volvimos a ver en Hermosillo en unas horas de junio y fue una cosa curiosa. En el momento en que nos vimos ya éramos los mejores amigos del mundo, ¿no? Aunque no habíamos convivido en Monterrey. Y a partir de ahí hubo muchas pláticas precisamente de las cosas discusiones, debates entre Elmer y yo, Toscana, Luis Humberto Crosway, etcétera, sobre muchas de las cosas que decía ahorita Magali, ¿no? Estábamos tratando de identificarnos, éramos escritores norteños, vamos a decirlo así, y cada quien platicaba lo que intentaba hacer y eran unas coincidencias impresionantes. Era por ejemplo, seguir la directriz de Faulkner, que Faulkner la había tomado de Tolstoy, ¿no? Aquella de que si quieres ser universal, pinta tu aldea, ¿no? Esa era la principal. Hablábamos mucho de eso, que nos encantaba Faulkner, y una de las cosas que nos encantaba de Faulkner era precisamente que no le tenía miedo al lenguaje, a la oralidad, y a mezclar la oralidad con altas dosis de poesía, ¿no? Sin pensarlo, pues obviamente Elmer lo estaba haciendo perfectamente. Me tocó también que me invitara a Culiacán a presentar una de creo que fue tu segunda novela, la de El amante de Janis Joplin, y ahí tuve una experiencia que fue impresionante. A la hora después de que comentamos los comentadores de la novela, que éramos Elizabeth Moreno y yo, si no me equivoco, Elmer leyó un fragmento y yo no podía creerlo. El público, que estaba llenísimo, sí, el público coreaba algunas frases. Yo decía, chinga, ¿este es Luis Miguel o qué onda? Sí, o sea, estaba leyendo y en el momento en que de repente iba a decir una frase, que era una frase totalmente culichi, el público se le adelantaba y empezaba, y yo decía, ¿ya leyeron la novela o simplemente se están sabiendo estas frases porque les está escribiendo, porque él me las toma del pueblo, de la cultura popular? Ahí me di cuenta también de esta cosa, ¿no? O sea, por supuesto, Elmer era el novelista de Culiacán, era el bardo de la ciudad de alguna manera, y ya la gente, su público, sus lectores en Culiacán lo estaba adoptando como tal. Hasta la fecha creo que solo una de tus novelas no me ha tocado presentar, creo que la de la Orquídea Calavera es la única que no he presentado, todas las demás me ha tocado presentarlas en algún lugar, y no crean que nomás es de aquí para allá, él me ha presentado prácticamente todos mis libros también en algún momento, ¿no? A mí también me gusta mucho esta más reciente novela de la saga del Zurdo Mendieta. Yo digo que no se puede acabar la saga porque de alguna manera nos está perfilando la historia de amor que nos falta entre el Zurdo Mendieta y la mamá de su hijo, una especie de reencuentro, ¿no? Entonces eso, si cortaras aquí la saga, pues nos ibas a quedar debiendo esto y te íbamos a reclamar toda la vida, sí. Aquí esta novela me gusta por varias cosas, ¿no? Ya habíamos visto en novelas anteriores del Zurdo Mendieta cómo por lo menos había dos líneas narrativas o dos tipos de aventuras del Zurdo, que son vamos a decir, una aventura o una línea narrativa netamente policíaca, investigación policíaca. En ella entró por la ventana del baño desde el principio de la novela, asesinan a un excomandante de la policía ministerial y a partir de ahí se detona esa acción que es la investigación que va a llevar el Zurdo Mendieta, que tiene que ver ahora con exmilitares o con militares corruptos, lo cual es bastante audaz en este país que se va a militarizar todavía más en estos próximos meses o en este próximo año, ¿no? Pero bueno, ahí está un militar que acaba de salir de prisión después de cumplir una condena de más o menos 20 años y llega a querer vengarse de todos y entonces le pone precio a la cabeza del Zurdo Mendieta y ahí tenemos la primera línea narrativa, que es la policíaca. Pero también tenemos otra línea narrativa que tiene que ver con una investigación, pero yo siempre he pensado que es la línea narrativa personal del Zurdo Mendieta. Es un caso que en este caso es un caso que él toma vamos a decir, por simpatía con el que lo quiere contratar, etcétera. Pero eso le da una
una novedad que no es tan novedad en la saga, que no es tan novedad en las novelas anteriores, pero aquí lo trabaja mucho más a profundidad. Es una línea narrativa que tiene que ver con el amor, con el erotismo, con el sexo, con el enamoramiento y con la nostalgia de un amor anterior, ¿no? Creo que de las novelas, de todas las novelas del Zurdo Mendieta, es donde más se explora esta cuestión erótica y esta cuestión amorosa. Y es un amor bastante sabroso, vamos a decirlo de esta manera. No es un amor solemne, es un amor alegre, es un amor chispeante, pero que, como ocurrió hace 24 años, tiene al personaje que contrata al zurdo bastante nostálgico de eso, ¿no? Entonces tenemos esto, tenemos la trama policíaca, tenemos la trama personal, que es amor, erotismo. Tiene que buscar el Zurdo Mendieta a una mujer que hace 24 años no la ve el amante nostálgico, y tiene muy pocos datos para encontrarla. Por supuesto, una descripción física de cómo era hace 24 años, y una cosa que es maravillosa, a mí me pareció maravillosa, una mujer que quiere encontrar un árbol de ahorcado, donde ha enhorcado a alguien, ¿sí?, para construirse una cama con él. O sea, anda en busca de un árbol del ahorcado. Por supuesto, es imposible no pensar o no recordar, al menos para mí, a Peter Pan, ¿sí?, el árbol del ahorcado en Peter Pan, ¿no? Por supuesto, la novela tiene estas novedades, pero también tiene otras cosas que ya nos tiene acostumbrado el Zurdo Mendieta, claro, con diferencias, un poco diversa, ¿no? El lenguaje, ya lo mencioné, este lenguaje rítmico de Elmer Mendoza, este lenguaje que mezcla perfectamente la oralidad e incluso la oralidad de las calles de Culiacán, con elementos bastante poéticos, pero además con una musicalidad que acentúa, aludiendo a un montón de piezas musicales, ¿no? La música del rock, en este caso principalmente los Beatles, aunque hay un montón de autores que estamos oyendo conforme vamos leyendo la novela, porque siempre el Zurdo Mendieta tiene un CD en su carro, en su Jetta, que no ha cambiado de carro, ya debería cambiarlo, ¿no? Está todo madreado, sí. Nos encontramos otra vez con otra manera en la que la jefa, la capisa del cártel del Pacífico, sale en ayuda del Zurdo Mendieta para ayudarlo en sus dos investigaciones. Esto tampoco es nuevo, pero no es nuevo porque ya ha pasado en otras novelas, pero aquí tiene unos detalles y unos elementos que son bastante sorpresivos, sobre todo el final de la novela. Nos vamos a llevar los lectores una sorpresa bastante interesante, ¿no? Juega con la estructura Elmer Mendoza, desde el principio empieza a enredar en una especie se van mezclando las líneas narrativas, pero hay momentos, sobre todo por cuando el que lo contrata para buscar a la mujer, se vuelven a mezclar esas estructuras narrativas. Nunca se pierde uno, eso es algo impresionante, y eso tiene que ver con el trabajo del lenguaje de Elmer Mendoza, porque se empieza vamos a decir, si lo diagramamos, la estructura se empieza a complicar bastante, pero en la lectura no parece nada complicada. O sea, uno sigue avanzando como si nada. Eso, la estructura me llama mucho la atención. Me da la impresión de que de repente riza el rizo bastantes veces Elmer, pero no nos damos cuenta a menos de que nos fijemos muy bien cómo van las acciones del tiempo, etcétera. La temática de esta novela, además del amor y el erotismo, por otro lado, ya lo dije, están las venganzas. Hay una cosa que siempre me ha parecido, que siempre me ha llamado la atención de las novelas de la saga del Zurdo Mendieta. Es un noir, para decirlo en francés, noir, como quieran decirlo, pero es un noir luminoso, o sea, no es oscuro. Hay algo bien curioso en las novelas negras de Elmer Mendoza. No son tan negras, siempre todo ocurre de día. Es algo curioso, si se fijan. Son muy pocas las escenas que ocurren de noche en las novelas de Elmer Mendoza, y entonces eso lo hace una novela negra luminosa, bien iluminada, vamos a decirlo así. Por supuesto, al tratarse de una saga, aparecen personajes que ya conocemos, ya los mencionó Magali. Está Gris Toledo, está Ger, está el Gori, etcétera, etcétera, que ya los hemos visto en nuestras novelas, pero me da la impresión también que en cada nueva novela del Zurdo Mendieta, Elmer enfoca a otros personajes secundarios, no siempre son los mismos, va enfocándolos y van creciendo esos personajes, los vamos conociendo cada vez
vez más. No es nada más este hecho de que son los mismos personajes y ahondamos en ellos en cada lectura. Estos son personajes que de repente tuvieron un papel más o menos pequeño o ínfimo en otra novela y ahorita de repente saltan al primer plano y son los compañeros principales del Zurdo. Entonces eso me llama mucho la atención y me da mucho gusto porque vamos conociendo a todos los personajes secundarios hasta que llegan casi al nivel de un protagonista, ¿no? Eso es bastante interesante. Los diálogos, ya también los dijo Magali, el Zurdo se la pasa hablando con todo el mundo, se la pasa hablando por celular, de hecho es una novela que tiene un gran porcentaje de dialogación, vamos a decir, a lo mejor el 70% son diálogos y los diálogos están empujando la acción, están empujando la trama, pero además, por si esto fuera poco, el Zurdo Mendieta, que también ya lo habíamos visto, pero aquí sucede más seguido, empieza a dialogar con su propio cuerpo, ¿no? El cuerpo le reclama y le dice, oye cabrón, ya consígueme una nalguita, perdón mi francés, etcétera. Le dice, ya consígueme esto, ya consígueme el otro, y el otro, está tranquilo, estamos trabajando, cuerpo, no estés fregando, ¿no? Sí. Y por último, bueno, la familia, que ya la mencioné, el hijo, que es policía ya en los Estados Unidos, el hijo del Zurdo, y la ex esposa del Zurdo, que el corazoncito del Zurdo no deja de palpitar por ella, y estamos esperando la séptima entrega, porque ya queremos verlos juntos otra vez, esa es la idea, ¿no? La unión de las fuerzas entre la policía, el Zurdo Mendieta y el Cártel del Pacífico, Samantha Valdés, ¿sí? Y bueno, aquí obviamente está de trasfondo algo que ya mencioné también, la corrupción militar, los soldados narcos, etcétera, etcétera. Y hay otra cosa que está siempre presente, el pasado nunca se borra por completo, el pasado siempre va a alcanzar a los personajes en todos los presentes. Y pues yo no me queda ya más que felicitarte, fue una gran lectura, una lectura bastante rápida también, fue algo curioso, yo la empecé a leer un día en la noche y la acabé el otro día en la mañana, dije, Archirón, ya me la acabé, debería ser novelas más gordas, Elmer, ¿no? O sea, fue rapidísimo, pero eso también invita pues, a una relectura, por supuesto. Muchas felicidades. ¿Quieres hablar? No quiere hablar. Pero, sí, por favor. Aquí, un micrófono, por favor. Okay. Genial. Sí, que lea. Y aparte con su tono, ¿verdad? Exacto. Bueno, muchas gracias que están acá y bueno, ¿a quién? A la señorita lo que pida. El Zurdo quedó pensativo. Pinches militares. Están bien pesados y no se andan con medias tintas más que pura madre. Vio que eran las 3:30 de la mañana. Fue a servirse otro Macallan doble y a prepararse un Nescafé. ¡Ey, pinche mapache, no te hagas güey! Dijiste que solo un trago y ya llevas 2. Protestó el cuerpo. Tranquilo, ¿qué tanto es tantito? Ni madres, si te sirves otro whisky te mando una esclerosis múltiple y entonces ibas a chillar lo que no has chillado en tu perra vida. Ni la cúrcuma te aliviará. No exageres. Cabrón, ¿ya viste la hora? Las 3:40 más o menos. Pues vamos a hacer la meme. A ver cómo le haces, pero la noche que viene quiero un cuerpo de mujer a mi lado. ¿Te acuerdas de Jaime Labastida? No. Es poeta. Un día contó que otro poeta, Ali Chumacero, después de una noche de farra, amaneció con un cuerpo desnudo al lado que le daba la espalda y que rogó con toda su fe, Dios mío, que sea de mujer.
No me sales con pendejadas, quiero unas buenas nalgas con nosotros y ya. Ay, qué delicado, pinche cuerpo. No le pongas azúcar a ese brebaje infernal, no quiero broncas de diabetes. Ay, no me digas. También le temes al gluten y eres intolerante a la lactosa. Chinga tu madre, zurdo. El detective sonrió y se fue a beber el café a la sala. Encendió el estéreo, se sentó cómodamente en la oscuridad para escuchar a bajo volumen el CD de Frank Sinatra que había traído Ger. Desde luego que no se sirvió el whisky. Con Fly Me to the Moon se fue quedando dormido, pensando que al día siguiente avanzaría en la búsqueda de Mila Jovovich antes de que el pinche viejo estire la pata. En cuanto abran la vinoteca, voy a ver si la tarjeta que me dieron funciona. Y si quieren saber qué veo, un pinche túnel oscuro, más oscuro que la tumba de Tutankamón. Gracias. Qué padre que se me hizo escucharlo de su voz. Gracias, Vero. ¿Alguien quiere dialogar? Aquí está nuestro autor. Si quisieran, no sé, hacerle alguna pregunta, algún comentario. Creo que es muy buen tiempo para entablar un diálogo en lo que se animan y veo manos. Beth dijo, en estos días vamos a estar mencionando mucho el nombre de Francisco Hagenbeck. ¿Y qué creen? Aquí, esta novela está firmada 2021 durante la pandemia y en 2 ocasiones el zurdo menciona a Hagenbeck porque lo está leyendo, Deidades Menores, dice que tiene el libro junto en su buró de Deidades Menores de Francisco Hagenbeck y que no le había echado el ojo, ¿no? Pero que lo está ahí como observando y siente cierta culpa porque no le ha empezado la novela y luego vuelve a mencionar a Hagenbeck, está presente en la novela y en tu memoria, ¿no? Oye, me gustó mucho lo que citaste a Mr. Bloom, pero no le perdono que no en el canon no habló suficiente de Joyce, nomás lo cita de paso. Pero me encanta su trabajo sobre Shakespeare, en serio. Y creo que ese es el punto, porque la Joyce la pitorreaba de Shakespeare, decía que era puto, que su mujer le ponía el cuerno, que el Hamlet era su papá, y luego decía que Hamlet era su nieto, y bueno, hacía muchas cosas de joven, como yo creo que era para molestar a los ingleses, sí, porque los irlandeses ya ven que no se la llevan y creo que hay una marca que no se acaba. Joyce lo es muy leído en Inglaterra, ¿no? Y tampoco no es muy estudiado. Entonces, sí, y creo que es por eso, ¿no? Yo espero que conforme pasen los años lo reconozcan más, ¿no? Y que los que están aquí que no lo han leído, pues compren un ejemplar de Ulises después de comprar Ella entró por la ventana del baño, si les sobra. Porque fíjense que eso fue, Joyce pedía a la gente que comprara sus libros porque la verdad estaba muy mal económicamente y Sylvia Beach le dio el 63% de porcentaje de regalías. Entonces él, pues claro, cada libro que vendía, que valía como 250 francos los más económicos, pues ahí le tocaba una buena lana, ¿no? Entonces él lo hacía y pedía, y incluso es uno de los 2 autores que yo conozco, junto con Walt Whitman, que se autopromocionaban, ¿sí? Porque pues claro, y después descubrió que la gente compraba el libro, pero que no leía la novela. Pueden hacer lo mismo con Ella entró por la ventana del baño, pero
Y entonces yo que nunca me he autopromocionado, dijo, híjole, pues a lo mejor sí lo tenemos que hacer, como que conseguir que más mexicanos se animen a comprar libros y que bueno, no importa que no los lean, pero sirven también para las mesas ahí, aderezarlas y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, a ver, nadie quiere preguntar para irnos a firmar libros entonces. Ya que nadie se anima. Maestro Elmer, platíquenos. Ahí está bien. Bueno, platíquenos desde un inicio por qué se interesa usted por la novela negra. Si tiene que ver también, como comentaba la maestra Magali, un poco esa aldea que pinta usted por la ubicación de Culiacán, que muchas veces quienes somos pues ajenos a esa zona geográfica del país, pues la vemos como una zona quizá un poco bélica, no sé, con problemas de inseguridad. Y un libro que me gusta mucho de usted es El amante de Janis Joplin, donde el personaje pues tiene bastante que ver también con el béisbol. Yo le pregunto a usted si usted es amante del rey de los deportes y cómo ubica a este personaje, cómo decide usted que sea un pitcher, ¿no? Un pitcher que se mete de pronto en malos pasos, ¿no? Pero ¿qué tanto tuvo que ver el béisbol para que usted decidiera que, digamos, esa disciplina fuera la de su personaje del libro? Sí. No, me encanta. Incluso yo asistí al sprint training con los Yankees, pero Leonor, mi mujer, no me dejó porque pegué un batazo y me barrí en segunda y ensucié mucho el uniforme. Y me dijo, no, va a estar lavado la ropa ahí, pues no juegues eso. Y perdí un contrato como me iban a pagar $750,000 por primera temporada. Entonces, pues bueno, pero me encanta. Me gusta mucho el béisbol, lo jugué de niño y de joven y bueno, me gusta mucho y le voy a los Yankees, por cierto, aunque no está yendo mal ahorita. ¿Cuál es la otra cosa que preguntó? No tiene que ver la ciudad. Yo crecí ahí, cierto, y los sinaloenses inventaron el narcotráfico industrial, ¿no? O sea, y quizá ellos no querían, pero pues los gringos fueron y les propusieron el trato de que después de cubrir lo que necesitaban para la Segunda Guerra Mundial y hacer la heroína, pues dijeron el negocio, y como la agricultura que es de temporal, pues no da suficiente para comer, entonces pues se engancharon en eso y eso sumara que los otros somos un pueblo muy temerario. Entonces por eso es que nacieron, digamos, por la cantidad de personajes famosos que hemos tenido, ¿no? A lo largo de los años, de los 50 hasta acá. Y entonces fue así, pero yo fue por las lecturas, porque de niño lo que se podía leer pues eran cómics, cuentos, le decíamos, y casi todos eran negros. El llanero solitario, lo voy a decir como se dice en español, Opalón Cassidy, que me encantaba porque llegaba a los bares y pedía un vaso de leche. Y todos los días llegaban whiskies. El whisky para después de andar 3 días en el desierto y llegaban muertos de sed, un whisky. O sea que me encantaba. Bueno, pero eran lecturas épicas. Y cuando descubrí que podía leer novelas, igual descubrí una biblioteca y que me prestaron 20,000 leguas de viaje submarino, fue como descubrir otra parte de la vida y quizás que yo tenía. Y yo creo que unos años después, cuando leí El Conde de Montecristo, dije, híjole, yo ya estaba aprendido. Y claro, después leía novelas de vaqueros que son negras, pues tienen la estructura de la literatura negra. Y también había libros policíacos. Y dentro de los cómics mexicanos había uno que era El Santo, por ejemplo, eran historias negras. El Charrito de Oro eran negras. Hasta las de Chanoc, ¿no? ¿Cuál? El payo y el caballo. El payo, claro, del payo, sí.
Alma Grande, era el jefe, que es un indígena yaqui de nuestra zona, ¿no? Chanoc, yes, y se ya, no sé. Entonces, fíjate, todo eso hace hacerse a la idea y luego pues empiezo, no sé cómo, a leerla, sobre todo los americanos, a Hammett, a Chandler, a otros, y también fue cuando descubrí a Bradbury, sí, que también esa estructura de de los cuentos de él, de las crónicas marcianas, que tenían algunos que ver con eso. Eso es, yo no reparo la ciudad que vivo, nosotros vivimos bien, vivimos en un barrio, digo, hay una pandilla en la esquina a la que yo pertenezco, pero no era decir, de ir a romperse la nariz con los del barrio enseguida, pues, pero no era por la ciudad, cuando yo iba a la prepa, ya que dos de mis amigos murieron porque cada uno llevaba un troque lleno de cannabis, pues entonces, caray, what happened, ¿qué hay aquí? No sé qué. Pero fue eso, es decir, yo reparé en la ciudad hasta que me fui a estudiar a la Ciudad de México. Sí, ¿dónde usted? No, pues de Sinaloa. Y me va muy bien con los veracruzanos, que es muy de tomar mucha cerveza. Toman, yo creo, todavía, ¿no? Pero es eso. Yo, claro, leo novelas negras, pero yo crecí, digamos, me formé leyendo a los del boom, la novelística europea, novelística española, francesa, judía, y los africanos que conocí, ¿no? Soyinka, Soyinka vino acá. Soyinka vino acá y yo estaba comiendo y él llegó y se sentó como 2 mesas adelante, pero se sentó y se puso a leer. Y le pidió de comer y entonces a mí me dio pena. Pero lo que hice fue que le pagué su comida. Eso es muy norteño, muy sinaloense. Y entonces cuando se fue, que él pidió su cuenta, ¿no? Comió rápido y se fue. Y pidió, y no, pues ya la pagaron acá. ¿Quién se atrevió? El premio Nobel, ¿no? Y fue y me dio las gracias y yo le dije, no, pues maestro, usted es my chief, ¿no? Y ya, sí, y nos dimos un abrazo con el viejo peluchino, ¿no? Y ya se fue, pues yo seguí comiendo. Entonces, debo eso a Jalapa. Así como debo a Guadalajara lo Saramago y Vargas Llosa. Entonces, eso es así. Digamos, ya reparo en la ciudad y sé que vivo en una ciudad y después descubro que algunos de mis compañeros de la prepa pues eran hijos y que muchos los mataron por ser hijos y bueno, aquí estoy en Jalapa, ya lo dijo el Santo Papa. Hola, bueno, ¿qué tal? Muy cerca. A mí me gustaría conocer un poco sobre su proceso creativo. Creo que algo que me gusta muchísimo de sus libros son como estas pequeñas historias que caen como en lo picoso, ¿no? No sé, todos tenemos como que no, que un amigo que lo mordió una serpiente o algo así, ¿no? Me acuerdo mucho del amante de Janis Joplin también, en la historia en la que están pisteando y pues el vato está tomando agua, ¿no? Para aguantar la peda. ¿Eso nace de experiencias de amigos o suyas o todo surge de cosas que usted crea, ¿no? En el momento de escribir? De Parra. De Parra. No, no tiene que ver con eso. Yo tengo una idea y en primer lugar parto de un principio subjetivo que cada novela tengo que escribirla como si fuera la primera.
Es decir, desde luego que tengo experiencia, más conocimientos, pero me posiciono en eso, que es la primera, sí, ¿no? Se lo aprendí de Robert Redford. Hago un plan, establezco la mayoría de mis capítulos en tarjetas y los desarrollo poco a poco. Y primero hago un borrador de la historia que quiero contar. Pero igual, yo tengo he aprendido mucho de los autores que he leído entrevistas, algunos que los he conocido. Y David Mamet, que es el guionista de Los Intocables, donde sale Kevin Costner, él dice que el primer borrador no sirve, y es verdad. Entonces, ¿qué hay que hacer con él? Trabajarlo, porque si no escribes el primero, no escribes el segundo. Entonces, de ahí voy, cada etapa cuido cosas, ¿sí? Desarrollé la historia que tenía y voy cuidando cosas. Es muy importante cómo dividir los capítulos. Si hay los capítulos que yo llamo Hemingway, y son capítulos que deben terminar en un punto de tal suerte que el lector tema morir sin saber lo que ocurre y va a leer el siguiente capítulo. Es técnica narrativa, ¿sí? Es técnica narrativa, de saber terminar y, claro, saber iniciar el otro. Igual, el primer capítulo hay que establecer enigmas que hay que ir resolviendo poco a poco. No importa que no sea una novela policíaca. Hay que establecer una cosa muy subjetiva que llamo el elemento perturbador, que es algo que yo establezco del primero o segundo capítulo y que resuelvo hasta el final. Y que esa técnica la utilicé en esta novela que tú acabas de decir, que al final llevará una sorpresa. Entonces esa técnica del elemento perturbador es muy sutil, pero consiste en que en cada capítulo o cada dos hay que meter una perturbación que algunos lectores captan y otros no. Pues esa es normal, ¿no? Depende cómo vas leyendo. Eso también, esa es técnica. Y medir los capítulos, o sea, en la novela policíaca los capítulos cortos son muy útiles. Creo yo que son más útiles que los largos, entonces mis capítulos generalmente son breves. Como soy joyciano, entonces siempre intento hacer monólogos interiores, les dicen, monólogos pero breves, porque yo creo que nunca perder la línea narrativa que a mí me interesa que mantenga atrapado al lector, ¿sí? Eso también. Entonces, no me puedo explicar por qué todas mis novelas tienen alrededor de 42 capítulos, ¿sí? Y un punto importante es que y esto viene de la dramaturgia, yo tomé un curso de dramaturgia alguna vez, y entonces que el clímax tiene que estar a la mitad. Tiene que estar a la mitad, entonces yo trabajo mucho primera parte, llego a la mitad y ahí tiene que pasar algo espectacular. Y luego ya desarrollo segunda parte. Es decir, son asuntos técnicos. Ese es mi proceso narrativo. Cuido mucho los nombres de los personajes. Cuando empecé con la primera novela de El Zurdo, yo siempre tuve desde que fui a la facultad de literatura, una cosa metida en la cabeza de que yo tenía que crear un personaje que fuera, ¿cómo se llama? Que fuera culturalmente un referente, como James Bond, como Sherlock Holmes, que Sherlock Holmes es un personaje de ficción y tiene estatua en Londres y tiene museo, ¿sí? Y ahora volvieron a decir que murió la reina Isabel II, ¿quién es el que la lleva al estadio en 2012? ¿Quién es? Pues James Bond, ¿sí? James Bond va por ella en un helicóptero, la lleva y ya la reina se deja caer en el estadio, o sea, es un personaje de ficción. O sea, y ustedes no van a negar, no van a decir que los ingleses es una cultura menor, claro que no. Los ingleses hicieron primero una enciclopedia que los franceses, pero como son sociedades cerradas, los franceses son más
más digamos, más atmosférico, pues ellos dieron a conocer y qué bueno que la dieron a conocer su enciclopedia, pero los ingleses la hicieron primero, ¿sí? Además los ingleses tienen a Shakespeare, ¿sí? Tienen a Shakespeare y tienen a Golding y a Joyce, aunque Joyce diga que es irlandés. Entonces, fíjate, todos son procesos narrativos. Entonces y eso tiene que decir que del nombre que tú pones tu personaje, tiene que ser un nombre y el apodo, que es un nombre que funcione para eso. Pues si tú ves, nosotros tenemos grandes personajes en la literatura. Pedro Páramo, pero mexicano y no es tampoco así como que, entonces, es un Pedro Páramo, ¿qué es eso? Nadie dice eso. El de Fuentes, a mí el personaje que más me gusta de Fuentes es Ixca Cienfuegos. ¿Qué onda con Ixca Cienfuegos? Pues nada. Es el personaje de la región más transparente. Nada. Entonces yo decía, yo tengo que crear un maldito personaje. De cine aportó un personaje que se llama Cantinflas, ¿sí? Que la palabra Cantinflas está en el diccionario, cantinflear y esto. Entonces el proceso narrativo tiene que incluir esas cosas y tiene que ser como... A mí me gusta mucho la novela de ella porque la ciudad también participa. Y el Papaloapan, en un bar que ya no existe, dijo en la mañana. Pero son señas de identidad. Muchísimas gracias. Un aplauso, por favor. Bravo. Afuera está a la venta, ella entró por la ventana y también va a haber firma de autor y los invitamos por favor a que no nos abandonen. Vamos a hacer los cierres de estas jornadas de novela negra. A las 6 tenemos la presentación Asesina íntima de Bernardo Esquinca. A las 7 en este mismo auditorio, Nómadas de Imanol Canellada, y a las 9 de la noche se inaugura la venta nocturna y en el foro al aire libre será el gran homenaje con mucho cariño que le haremos a Francisco Hagenbeck. Muchísimas gracias.